Los expertos en Rusia venían describiendo a Yevgeny Prigozhin como un muerto andante desde que lideró su marcha rebelde sobre Moscú en junio. Incluso el director de la CIA, William Burns, hizo un comentario recientemente en referencia a las expectativas de vida del jefe mercenario. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a la persona que prueba mi comida. Y es que si alguna vez se comprueba que la destrucción del avión en el que viajaba Yevgeny Prigozhin fue un acto de venganza a sangre fría por parte del Kremlin, pasará a la historia como una de las más increíbles operaciones militares. Y es que Prigozhin era muy admirado en Rusia. Una persona realmente peculiar que pasó de exconvicto a chef. Incluso fue vendedor de perritos calientes. Se convirtió en jefe de los mercenarios, tanto en los rangos de su ejército mercenario Wagner como en otros lados. Muchos también habréis visto la cálida bienvenida que le dio el público de Rostov cuando llegó allí, hace unos meses, en medio de su rebelión, que fue abortada en un día. Pero también tenía muchos enemigos en Moscú, principalmente los altos rangos de la fuerza militar rusa, a quienes criticaba de manera frecuente y de manera pública. Lo que ha podido terminar siendo su error fatal fue haberse enfrentado al presidente Vladimir Putin cuando lanzó esa marcha el 23 de junio. Y pese a no mencionar a Putin con su nombre propio en ese momento, Prigozhin enfureció al Kremlin al criticar de manera muy abierta las razones que se dieron para la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Les dijo a los rusos que habían sido engañados y que sus hijos estaban muriendo en la guerra de Ucrania debido a un mal liderazgo. Esto era una herejía y el mensaje de vídeo de Putin de ese día fue totalmente virulento. Llamó a la marcha de Prigozhin hacia Moscú una traición y una puñalada por la espalda. Y Vladimir Putin es despiadado y no perdona a los traidores ni a aquellos que se le enfrenten. El exagente de inteligencia ruso que abandonó su país, Alexander Livichenko, tuvo una muerte lenta y agónica en un hospital de Londres en 2006, donde después de ser envenenado con el material radioactivo polonio-210, una investigación posterior concluyó que sus asesinos habían traído la sustancia letal desde Rusia y que solo pudo haber venido de un laboratorio del gobierno ruso. Moscú, como siempre, negó su participación. Pero rechazó entregar a los dos sospechosos del envenenamiento para llevarlos a juicio. Después estaba Sergei Skripal, un exagente de los servicios soviéticos de inteligencia de la KGB, que se entregó en el Reino Unido. En 2018, él y su hija rozaron la muerte, luego que sus agentes de inteligencia militar rusa hubiera contaminado la manija de la puerta de su casa con el agente nervioso Novichok. Un residente local se encontró después una botella deshecha de perfume
que contenía agente contaminante y falleció al aplicárselo en las muñecas después. Y es que dentro de Rusia hay una larga lista de personas, tanto críticos como empresarios, que han encontrado muerte repentina, en algunos casos cayéndose desde ventanas de pisos altos. El opositor más vocal de Putin, Alexei Navalny, ahora languidece en una colonia penal, enfrentado a lo que se dice que son cargos de fraude, que fueron motivados políticamente. No antes sin haber sobrevivido a un intento de asesinato con el agente nervioso Novichok, y después de casi fallecer en un vuelo sobre Siberia en 2020. Pero Prigozhin era un caso especial. Era un caso totalmente distinto. Algo que hace que su muerte sea más controversial entre los rusos. Porque este hombre era extremadamente útil para el Kremlin. Y en el país es visto como un héroe nacional para algunos. Su grupo de mercenarios Wagner, fundado en 2014, se creó a partir de un grupo de base de exagentes de la Fuerza Especial Rusa y de otros soldados. Y ha estado altamente activo en Ucrania Oriental, repeliendo el ejército ucraniano de la ciudad de Bakhmut, mientras se ganaba una terrorífica reputación que el decrépito y mal dirigido ejército ruso nunca ha obtenido. Las filas del grupo se llenaban cuando Prigozhin visitaba las colonias penales rusas para reclutar a miles de convictos, incluyendo violadores y asesinos. Estos eran usados como carne de cañón en Ucrania Occidental. Wagner también había estado operando en Siria, pero ha sido en África donde han alcanzado las victorias estratégicas más importantes para el Kremlin. Han desarrollado un modelo de negocio brutalmente efectivo, que pareciera ser popular con regímenes poco democráticos. Ofreciendo un rango de servicios de seguridad, desde protección para gente con status VIP hasta influenciar elecciones, silenciar críticos, han recibido a cambio derechos mineros y acceso a oro y otros materiales preciosos en varios países africanos. Y el dinero fluye hacia Moscú y todos se enriquecen, a excepción de la población de los dichos países. Las tropas de Wagner se les ha acusado de numerosos abusos de los derechos humanos, incluyendo las masacres civiles en Mali y en la República Centroafricana. Aún así, han logrado suplantar a los franceses y otras fuerzas occidentales de grandes áreas del continente africano. Y hace apenas unas semanas Prigozhin había aparecido en un vídeo que se cree que se grabó en la base de Mali, prometiendo una expansión de las actividades de Wagner en África y la libertad de su gente. Pero a pesar de esto, hay ciertamente algunos en Moscú, notablemente la inteligencia militar, que lo veían como un riesgo, una rueda suelta y una posible amenaza a futuro al gobierno de Putin y el sistema de su alrededor. Y es así como acaba la larga historia
de Prigozhin. Un vendedor de perricos calientes. Que fue condenado y pasó a ser un exconvicto a ser el chef de Vladimir Putin, para después convertirse en jefe de los mercenarios. Realmente una historia rocambolesca. Un hombre con un carisma muy grande dentro de Rusia. Pero Vladimir Putin no paga traidores. Vamos dejando el podcast ya por hoy. Recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas. iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.